Hola, muy buenos días. Soy el doctor Cristóbal León Oviedo y les voy a hablar de la utilidad y la evaluación de las revisiones sistemáticas. Bueno, empezaremos con la reflexión. Habitualmente nosotros como médicos clínicos estamos constantemente en la atención de los pacientes y muchas veces tenemos diferentes casos clínicos los cuales nos ponen a reflexionar sobre si realmente las decisiones que hemos tomado en cuanto a un tratamiento, alguna intervención, que mandamos a un paciente a quirófano, si pasamos un medicamento, si lo combinamos o no, ha sido la adecuada. Y muchas veces nos preguntamos si existe algún estudio o alguna publicación acerca de esta cuestión sobre la que yo acabo de tomar una decisión y si esta intervención también se encuentra en alguna discrepancia, algunos artículos a favor, algunos artículos en contra. Lo cierto es que, bueno, sabemos que en los últimos meses, sobre todo por la pandemia, no hemos tenido mucho tiempo para podernos actualizar y requerimos una síntesis de información que sea concisa, que sea precisa y que sea sobre todo rigurosa y transparente, que nos permita tomar la información para poder llevar a cabo decisiones en salud. Esto pues ya se ha llevado a cabo antes. Se realizó un estudio observacional en dos centros de urgencias, en dos departamentos de urgencias, con un flujo muy importante de hasta 40,000 pacientes por año, y se les dio seguimiento a 26 médicos con la intención de saber cuál era la tipo de preguntas que realizaban al terminar su turno, si eran relacionadas a diagnósticos o de fármacos, si el paciente requiere algún ingreso, etcétera. Se acumularon un total de 235 preguntas que correspondieron aproximadamente a 5 preguntas cada 8 horas. Y de ese total, solo 19 preguntas, o 19% no fue respondida. Las dos razones principales que expresan el artículo es que, bueno, o no se encontraban en los recursos disponibles que tenían los profesionales de la salud, o que la información encontrada no era tan general como para poder ser de utilidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Se utilizaron varios recursos y llama la atención que, bueno, en el segundo lugar ocupaban los recursos electrónicos. Esta es una imagen de cómo podemos observar principalmente el uso de recursos que ocupaban los profesionales era en los libros. En segundo lugar, teníamos el uso de medios electrónicos, principalmente Google, y bueno, UpToDate, que es una buena herramienta. En el tercero llama la atención que era a través de colegas. Y por último, bueno, en algunos otros libros en particulares, ya como el Harrison en línea, el Tintinalli, el Redbook, etc. ¿Qué es lo que ocurre? Que de los pacientes o de los pacientes que tenían ciertas cuestiones y que no se tenía una respuesta, se hicieron diferentes tipos de preguntas y esta fue la forma en cómo las contestaron. La mayor parte de ellos llama la atención que fue a través de colegas. No tenían el conocimiento de cómo responder ante una situación clínica y le preguntaban al médico de al lado, seguido de libros y posteriormente métodos electrónicos y algunas otras utilidades. Esto es muy importante porque pues, va a depender también de qué tanto esté actualizado el colega y nosotros mismos. Cuando buscamos nosotros documentos, vamos a encontrar siempre documentos a favor y a veces documentos en contra. Esto es muy importante porque pues, nos va a generar, obviamente, mucha duda sobre cómo debemos actuar. Y bueno, lo correcto es buscar la información nosotros mismos, porque muchas veces nuestros colegas pues, no van a estar completamente actualizados como para que nos den la certeza de una respuesta diagnóstica. Entonces, ¿por qué requerimos de evidencia científica? Bueno, es importante, la requerimos de, bueno, existe una incertidumbre respecto al efecto de alguna intervención, ya sea a favor o en contra, el deseo de conocer el tamaño real del efecto de una intervención, también por si queremos analizar el comportamiento de una intervención en algunos subgrupos. Por ejemplo, a mí me interesaría saber si algún inhibidor de bomba de protones me ayuda en la prevención de la hemorragia digestiva por lesiones de estrés en pacientes críticos. Pero esto va a variar porque no va a ser los mismos mecanismos en cuanto a un paciente con trauma de cráneo, así como un paciente con ventilación mecánica o un paciente con asma. Van a ser diferentes escenarios. Entonces, la investigación también nos ayuda a incrementar la población, porque muchas veces tenemos a lo mejor estudios en donde hay una población muy pequeña y no podemos saber realmente el efecto de una maniobra. Por ejemplo, si quisiéramos comparar el efecto de dos maniobras quirúrgicas mediante un ensayo clínico y estimamos la diferencia efectiva al 5%, para tener por lo menos el 80% de probabilidad de obtener el valor del valor de P,
requeriríamos tratar 3.208 pacientes, la mitad para cada brazo. Esto pues con la intención de reducir el sesgo de que el valor de P sea al azar y bueno, pues nos conllevaría a que requeriríamos un estudio muy amplio y a veces no es posible. La pregunta es, ¿realmente cómo nos actualizamos? Bueno, la gran producción de artículos que se generan a lo largo de cada año han reportado que han sido por lo menos 2 millones que se generan y esto es muy importante porque los clínicos no alcanzamos a poder digerir toda esta información. Se calcula aproximadamente que para mantenerse al día requeriríamos leer 17 artículos diarios y esto pues por nuestra actividad y el ritmo de vida prácticamente es imposible. Por otra parte, aunque intentáramos hacerlo, la calidad de estos no siempre es la mejor, dando una visión que a veces es más contradictoria que aclaratoria. Por ello, necesitamos un documento que sea completo en cuanto a la información y que nos proporcione una base para la toma de decisiones y que sea lo más veraz posible. Es por eso que se crean las revisiones sistemáticas. Estos son estudios cuya población procede de artículos que se encuentran ya publicados. Es decir, se trata de un estudio de estudios. Por lo tanto, esta revisión compila información generada por investigaciones clínicas que ya están hechas, en la cual en ocasiones es valorada de forma matemática y genera algo que conocemos como un metaanálisis. Este metaanálisis es una conclusión a modo de resumen de efecto y nos da el efecto de una intervención sanitaria respecto a sobre otra. ¿Qué quiere decir? Nos puede generar una recomendación. Tener cuidado en cuanto a las revisiones que nosotros leemos, debido a que, bueno, algunas de ellas son narrativas, son muy diferentes a las revisiones sistemáticas, puesto que el tema que muestran las revisiones narrativas son muy generalizados, a diferencia de las revisiones sistemáticas que hacen una pregunta en específico. La estrategia de búsqueda de las narrativas no es específica, puesto que el autor considera qué textos tomar y cuáles no tomar. En cambio, en las revisiones sistemáticas existe una metodología claramente especificada que se debe de seguir. Por lo tanto, los criterios de selección son específicos y deben de ser aplicados y validados. Y en la narrativa no es tanto que se lleve así. ¿Qué pasa con la información? ¿Cómo se va a analizar? Bueno, la narrativa lo va a hacer de acuerdo a los criterios que considere el autor. Esto va a ser muy variable. Pero en las revisiones sistemáticas existe un método riguroso y crítico, el cual debe de ser llevado paso por paso para que realmente se cumplan estos criterios. La síntesis en la revisión sistemática va a ser cualitativa principalmente y lo más importante es que cuando existe la evidencia suficiente que sea de calidad y pueda hacerse el análisis matemático, se lleva a cabo un metaanálisis. Y en cuanto a las inferencias, bueno, va a variar demasiado porque las revisiones narrativas pueden ser variables, ya que las poblaciones en las cuales se centran en el tema pueden ser muy amplias y dispersas, y en las revisiones sistemáticas van a estar estrictamente especificadas. Entonces, cabe resaltar que la revisión sistemática va a tener un método que es reproducible, a diferencia de las revisiones narrativas. Entonces, ¿cuáles son las etapas de una revisión sistemática? Es importante conocerlas porque de ellas depende que realmente esté bien hecha o mal hecha una revisión sistemática. Lo primero que tenemos que hacer es definir la pregunta de investigación. Después, seleccionar la información de dónde vamos a obtener esta información o la respuesta a esta pregunta. Vamos a seleccionar los artículos de acuerdo a unos criterios que vamos a evaluar. Vamos a analizar lo que es la lectura, extraer los datos, valorar su calidad, hacer una síntesis de los resultados, si es que es posible, y discutir todos los apartados para llegar a una conclusión y, en caso de que sea posible, una recomendación. En cuanto a cómo definimos la pregunta, esto lo revisamos el día de ayer con el doctor Miguel, se hace a través de una pregunta pico, que su estructura básica es, se debe de buscar, o más bien definir lo que es el paciente, aclarar cuál va a ser la intervención, con qué lo voy a comparar y cuál va a ser mi medida de resultado para saber si esto está teniendo un efecto o no. Antes de que yo haga una revisión, siempre debo de evaluar si alguien ya hizo esta misma pregunta y ya hizo una revisión sistemática para no duplicar efectos. Lo que sigue es, debo de seleccionar las fuentes documentales, que es lo que nos acaba de comentar el licenciado Alejandro. ¿Cuántas fuentes y cuáles? ¿Cuántas depende del tipo de pregunta, del tipo de tecnología que tengamos acceso, también de la intervención y de los medios disponibles? Pues muchos de ellos, como acaban de comentar, requieren un recurso económico. ¿Y cuáles? Pues en realidad deben ser fuentes generales y fuentes específicas.
aunque cabe resaltar que no nada más las fuentes generales y específicas, puesto que hay algunos otros datos importantes que deben de ser incluidos en la revisión sistemática, como otras guías de práctica clínica, registros de investigaciones en marcha, como los que especifica el Trial GOPS, presentaciones de congreso, búsquedas manuales, que es importante, que muchas veces no se encuentran en los datos electrónicos, y la literatura gris, que nos indica en aquellos casos en donde la información no fue publicada a pesar de que fue registrada, y esto puede ser debido a que los resultados que se obtuvieron no fueron a favor, por lo tanto, no se indexaron. En cuanto a la selección de artículos, es importante que tiene que estar ligada a lo que es el diseño de la estrategia de la búsqueda. Esto lo acaba de comentar el licenciado. Primero tenemos que realizar lo que son nuestros términos mesh para determinar que nuestras palabras o lo que estemos buscando coincida en los diferentes metabuscadores. Asimismo, ocupar los operadores booleanos para incluir palabras en conjunto o incluir palabras equivalentes o excluir algunos términos que nos pueden estar mermando nuestra búsqueda. Y por último, la recuperación de artículos. Como ya comentó el licenciado, él va a hacer la recuperación en caso de que se requiera algún otro documento, tendríamos que consultarlo. Bueno, la selección de artículos para saber, una vez que tenemos el listado, cuáles son los artículos que yo necesito y cuáles tengo que excluir, tengo que primero hacer mis criterios de inclusión. Tengo que saber mi fecha de publicación para ver que se encuentren dentro del rango promedio en el caso de que es una actualización. El diseño epidemiológico, ¿por qué? Porque no puedo contestar a lo mejor una pregunta de una maniobra con un estudio observacional o viceversa. El tamaño de la muestra, porque hay veces que los estudios reportan tamaños muy pequeños y que no pueden ser a lo mejor incluidos en mi análisis. Variables, mediciones de resultados, ya que muchas veces si yo busco un outcome, un resultado, en el caso, por ejemplo, de diabetes, no es factible el combinar algunos resultados que se miden con hemoglobina glucosilada y otros con glucosa en ayuno. Tienen que tener el mismo control o parámetro de acuerdo a mi outcome que yo estoy buscando. El tipo de población, ya que a veces es diferente la población pediátrica en ciertas patologías y no puedo compararla con la población adulta o con población en ciertas condiciones como el embarazo o enfermedades o comorbilidades que pueden estar alterando mi respuesta. Y las características de la técnica para que sea realmente el mismo tipo de intervención y no exista un sesgo aquí en este tipo de maniobra. La exclusión, bueno, tengo que quitar artículos que sean opiniones de experto, comunicaciones, casos únicos porque estos no se pueden inferir a la población, el tiempo de seguimiento que sea inferior tal vez a lo que yo estoy buscando o una pregunta que no esté relacionada. En cuanto a la literatura crítica, bueno, requiere conocimiento epidemiológico, como acabo de mencionar, para poder analizar qué tipo de pregunta y qué tipo de artículo me va a poder dar la respuesta para poder llevar a cabo este proceso. El diseño del estudio, la maniobra de interés. Me tengo que preguntar, ¿realmente este estudio o esta maniobra de interés, esta maniobra que están realizando en el estudio que estoy leyendo, contesta mi pregunta? De no ser así, bueno, pues tendría que eliminarlo, ¿no? Y hay herramientas específicas para valorar la calidad de cada estudio. Existen herramientas para valorar que también están determinados un caso y control, un estudio de corte, un ensayo clínico, y para saber en promedio cómo se encuentran metodológicamente, si están bien hechos o no. Y la validez externa, para saber si yo puedo realmente expresar este hallazgo que encuentro hacia mi población o no es posible. Continuado esto es la extracción de datos. Se deben obtener todos los datos de la información del artículo, ya sea buscándolos de forma manual, muchas veces tienen links que nos redirigen a algunas otras partes o a otras partes de las páginas en donde vienen más detalles de la información del artículo e inclusive vienen algunas referencias para cómo contactar a los autores y esto es válido contactarlos para saber cuáles son los datos que nos hacen falta y poder hacer con claridad este proceso. Tendría que saber cómo se realizó el estudio, quiénes y cuántos participaron, cuál fue la intervención, cuáles fueron los resultados medidos y cuáles fueron las fuentes de financiamiento en general, ya que esto puede ocasionar un sesgo importante. Y formaré con esto una especie de semáforo en cuanto a los controles o los colores que me va a dar, verde, amarillo y rojo. Esto me indicaría por obvias razones, bueno, en caso de que sea verde yo tengo unos datos que pueden ser viables y que son de gran calidad, los datos que se encuentren amarillos que son dudosos y los datos que se encuentren en color rojo, bueno, tengo que tener mucho cuidado con usarlos.
Para esto, cada uno de los artículos tengo que someterlos a estas preguntas para saber si se hizo la generación de la secuencia aleatoria, por ejemplo, y que cada artículo realmente exprese cómo se hizo y que sea de una forma válida. Esto, bueno, va a ser dependiendo también del evaluador, cómo los califica. Si existe un ocultamiento de la asignación, si hay un segmento adecuado del participante, porque puede ocurrir que los artículos en los ensayos clínicos se encuentren pues sesgados debido a que a lo mejor como yo quiero que mi maniobra tenga un mayor efecto, puedo dividir en pacientes A y pacientes B. Los pacientes A son pacientes que pues ya tienen complicaciones crónicas de la enfermedad, llevan mucho tiempo con ella y a lo mejor ya tienen complicaciones y son pacientes adultos ya mayores. Y en el caso de los pacientes B, podría poner yo pacientes con enfermedad de reciente diagnóstico, que apenas están teniendo o no tienen complicaciones y que son jóvenes. Cuando yo hago la maniobra con mi medicamento y digo que los pacientes en el grupo B tienen una mejor respuesta, pues obviamente va a estar sesgado. Por eso es importante que yo sepa que estén todos los ítems claramente especificados en el estudio o contactar al autor para poder saber estos datos. El seguimiento si se hizo completo y también saber qué pasó con los pacientes que fueron eliminados y por qué fueron eliminados, ¿no? El reporte selectivo de resultados y, por último, otros sesgos. Esto es importante en los otros sesgos porque tiene que ver también si la industria está financiada, ya que, por ejemplo, puede haber a lo mejor algún medicamento que la misma industria esté financiando y resulta que todos los datos que me están arrojando son positivos y, bueno, pues puede ser a lo mejor de una respuesta dudosa. Una vez teniendo esto, voy a llegar a la síntesis de resultados de cada artículo que pueden compararse y en el caso de que sean de buena calidad y que sean la información suficiente, podrían resumirse a través de un análisis estadístico. Este análisis estadístico se conoce como metaanálisis, que corresponde a un análisis en el cual todos los estudios de forma independiente se intentan producir a través de un estimado único y saber, por lo tanto, como un vector, cuál es el efecto, ¿sí?, de intervención o de mi intervención estudiada y qué respuesta voy a tener. Hay que tener cuidado porque la decisión para realizar un metaanálisis o no en una revisión debe de estar siempre evaluada paso por paso y caso por caso debido a que deben considerarse qué tipo de información tengo, si mi calidad es mala, porque si mi calidad es muy mala y yo hago un metaanálisis, puedo generar una recomendación que no está muy bien sustentada. Por eso no todas las revisiones sistemáticas llegan a este punto. Y también saber, bueno, si es favorable o no su realización, ya que puede conducir o generar inclusive dudas en cuanto a las recomendaciones. Ya que, bueno, consideremos que la intención de una revisión sistemática, ¿sí?, va a ser la presentación de los resultados para su utilidad, ya sea a favor o en contra de la maniobra que estamos estudiando. Los resultados, en el caso del metaanálisis, gráficamente se ejemplifican a través de un forest plot, lo que se conoce como un diagrama de bosque. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se observa el diagrama de bosque, principalmente, y de qué debe de contener a grandes rasgos. Vemos cómo se encuentran en esta parte los estudios, el autor, los nombres de los estudios, año de publicación, el número de eventos que presenta para la maniobra comparada con la siguiente maniobra 1 o intervención 1 versus intervención 2, el total y el peso que me genera cada estudio, ya que como vemos, los diferentes estudios constan de diferentes integrantes y esto le va generando un total de diferentes tipos de participantes y un peso que se va a ver magnificado en el metaanálisis. Posteriormente, aquí voy a alcanzar a ver lo que son las medidas de asociación utilizadas en esta parte, en el rango E, medidas de asociación utilizadas y las estimaciones puntuales exactas que cada uno de los artículos me fue arrojando para poder yo analizarlo. En esta parte se encuentra todo lo que son los análisis o test estadísticos y el estadístico de chi cuadrada para evaluar la heterogeneidad, ya que yo puedo tener muchos estudios similares, pero algunos pueden ser muy heterogéneos en cuanto a su población. Que estaríamos hablando personas adultas, personas jóvenes, niños, no los puedo comparar porque tienen diferentes respuestas y esto me generaría una población bastante heterogénea. Y por el otro lado, la parte más importante gráfica que podemos observar, en este caso, la línea vertical de no efecto o de favor o en contra de alguna de las dos intervenciones, en donde no existen diferencias entre los grupos, y aquí podemos ver que en cuanto más se acercan a la línea no hay diferencia y entre más se alejan existe diferencia. Cada uno de estos puntos son las líneas verticales en cuanto al estimador puntual y su intervención de confianza, con los límites que tiene al 95% de cada estudio.
Y posteriormente, aquí en la letra D, observamos cómo se encuentra el estimador puntual global, que es la suma de todos los efectos del vector de todos los estudios, con sus niveles de confianza 95%, que es el rombo que nos indicaría si está a favor o en contra de alguna intervención. ¿Cómo podemos observarlo? Bueno, aquí tenemos un ejemplo en el cual se usó inhibidores de bomba de protones comparados con algunos antagonistas H2 para lo que es la hemorragia persistente o recidivante. Y vemos cómo los resultados nos indican, vamos viendo las diferentes poblaciones y el diagrama, en el diagrama observamos cómo el diamante me indica que se encuentra principalmente a favor del inhibidor de bomba de protones. Esta ya es la conclusión de todos los estudios que fueron analizando en este metaanálisis y que me indica en mi pregunta de investigación que el ocupar inhibidores de bomba de protones tiene un mejor efecto o mayor efecto en comparación con los antagonistas para la patología de hemorragia persistente o recidiva. Entonces, ¿cómo puedo llegar después a la conclusión y recomendación? Los resultados van a ser posibles de determinar de la maniobra si puede ser utilizada o no. Después de los resultados, yo puedo decir, puedo ocupar esta maniobra o no puedo ocuparla, o inclusive, si algún fármaco o medicamento no tiene una buena respuesta, puedo inclusive omitirla, o inclusive pueden ser que los dos resultados me den el mismo efecto y que yo pueda decir que son iguales ocupar tanto un medicamento, el fármaco A como el fármaco B, pero habrá que hacer un subanálisis para determinar cuáles son los factores que pueden conllevar a que se ocupe el fármaco A sobre el fármaco B, que se una maniobra superior a la otra, debido a lo mejor a los adversos que presenta, a la parte económica o a la accesibilidad de dichos medicamentos. Entonces, con base a la pirámide, nosotros podemos el metaanálisis y las revisiones sistemáticas se encuentran prácticamente en la... Porque igual, por ejemplo, los datos que yo saqué del, digamos que leí de la enfermedad. Creo que alguien tiene su micrófono. Ahora apagar su micrófono. Ajá, entonces empezaron a hacer. Bueno, con base entonces en la pirámide de la evidencia podemos observar que el metaanálisis se encuentra en la cúspide, ya que es un análisis de todos los estudios, pueden ser de ensayos clínicos, de estudios de corto, de casos y control, pero la revisión sistemática y metaanálisis se encuentra todavía abajo de lo que son las guías de práctica clínica, ya que las guías de práctica clínica es donde englobamos por pregunta pico, ¿sí?, cada una de las situaciones de diagnóstico o de tratamiento que queremos englobar y generar una recomendación. Por lo tanto, la guía de práctica clínica está en la cúspide sobre la evidencia. Ahora bien, ¿cómo evalúo la calidad de una guía de práctica clínica? Realmente todas las guías son viables, digo, todas las revisiones sistemáticas son aceptables. Existen varias herramientas y es muy simple, entre comillas, poder decir si una herramienta me indica si una revisión sistemática es buena o no, cómo puedo confiar en ella, ya que una calificación alta me diría pues, que a mayor calificación, mayor nivel de confianza. Y una calificación baja, pues por obvias razones me diría que es un menor nivel de confianza. Sin embargo, no es tan sencillo. Hay dos herramientas, principalmente Amstar y CAST, que son las que nos indican o nos ayudan a decir si una revisión sistemática está muy bien realizada. Aquí tenemos ya incluso una página que pueden buscarla, si gustan copiarla. Es fácil porque ya una vez que realizaron todo lo que es la evaluación de cómo se debe o qué debe de contener una guía y saber si realmente está bien elaborado o no, ya se encuentra ahora en un listado. Entonces, una vez que podemos accesar a la página, podemos acceder rápidamente para saber, por ejemplo, si la pregunta pico está bien realizada, si cuenta con la población bien definida, la intervención, el comparador, el resultado, etc. Yo puedo ir calificando estos ítems uno por uno y con base a cada una de las respuestas, de acuerdo a lo que acabamos de ver de la elaboración, yo puedo definir si una revisión sistemática se encuentra metodológicamente bien hecha. La otra herramienta, que es el CASP, que es el Critical Appraisal Skill Program, también tiene una herramienta ya en línea que nos permite definir o determinar si todos los contenidos que debe de tener la revisión sistemática se encuentran adecuados. Igual, de la misma manera, yo voy calificando cada uno de los ítems
Y estos ítems al final inclusive tienen un link para que me pueda ejercer una versión imprimible, que será lo ideal. Yo puedo entonces hacer más transparente mi selección de todos mis datos y poder entonces así calificar mis revisiones sistemáticas y decir por qué yo incluí una revisión sistemática o por qué la excluí. Sin embargo, como les comentaba, no nada más es llenar el documento, sino hay que tener aspectos importantes en cuenta, al menos estos tres. Uno, la calificación general no indica necesariamente cuáles son los aspectos específicos de una revisión que se llevaron a cabo de manera confiable. Hay que saber realmente la esencia de la pregunta de investigación, porque puede contener todos los ítems y realmente no ser de interés. El proceso de puntuación en sí mismo involucra ponderar distintos ítems de la herramienta de evaluación, pero algunos ítems van a ser relativamente más importantes que otros en el sentido del peso del análisis o de las cuestiones que, como vimos, al momento de elaborar la revisión sistemática, van a tener un peso muy importante y podríamos nosotros tal vez eliminar una revisión sistemática de acuerdo a los criterios que estamos comentando. Las herramientas de calificación solo pueden evaluar la confianza de lo que ha sido informado, pero no a lo mejor del interés en cuanto a la pregunta de investigación que nosotros estamos realizando mediante nuestra pregunta PICO para nuestra guía de práctica clínica. Por lo tanto, los sistemas de salud en política sugieren realizar 5 preguntas al momento de decidir si realmente, ya que evalué mi revisión sistemática, voy a depositar mi confianza para poder decir, ¿realmente tomo la respuesta y la aplico o no? Primero debo saber si se abordó explícitamente una política adecuada o una pregunta de conducción, sobre todo que esté relacionada con mi tema, porque muchas veces algunas revisiones salen publicadas y llegan a tener nada más la información que se encuentra, pero a lo mejor no tienen una relevancia clínica como debería de ser. Tengo que preguntarme si se utilizaron los criterios adecuados al tener en cuenta los estudios para la revisión, si esto es transparente y que cada uno de los estudios que fueron realizados para integrar esta revisión sistemática o metaanálisis fueron evaluados de forma crítica y con herramientas adecuadas para que realmente podamos nosotros calificar al estudio y que pueda ser incluido en la revisión. Si la búsqueda de estudios se hizo relevante, ¿qué quiere decir? Muchas veces, nada más por cumplir algunas revisiones, dicen, bueno, realicé la búsqueda en estos sitios web y en estos metabuscadores, pero a lo mejor no se hizo tan exhaustiva y no se incluyó literatura gris y no se incluyeron algunos otros datos que pudieran modificar inclusive lo que es el forest plot e indicarnos que realmente existe tal vez duda en cuanto a su utilización o a lo mejor que no son tan efectivos como lo dice la revisión sistemática o no es tan eficiente la maniobra debido a que se encuentran con estos sesgos. La pregunta 4 sería, ¿se pudieron reproducir las evaluaciones de la relevancia de los estudios en el tema de la revisión y su riesgo de sesgo? Quiere decir, ¿realmente están exponiendo en su revisión sistemática el riesgo de sesgo que cada uno de los estudios está representando con sus colores pertinentes y con base a esto si realmente hicieron un metaanálisis con los estudios que fueran de más alta calidad o probablemente no llegó a esa calidad para poder realizar este metaanálisis y poder generar una recomendación? Y por último y no menos importante, si los estudios fueron similares entre los estudios. ¿Qué quiere decir? Puede ser que yo esté analizando a lo mejor el uso de algún broncodilatador o algún esteroide inhalado, pero cuando yo empiezo a ver los análisis de la revisión sistemática, resulta que empezaron a mezclar pacientes que tenían asma, pacientes que tenían EPOC, pacientes que tenían niños o tenían adultos o que tenían un asma ya complicada o diferentes pasos de Gina. Entonces, esto podría ser una contrariedad, ya que los resultados no serían tan viables y no podríamos transpolarlo a nuestra población, no podríamos inferir esto y deberíamos entonces tomar en cuenta si realmente esos estudios fueron similares o existe demasiada heterogeneidad. Entonces, por último y como conclusión, hay que recordar una evaluación acerca de qué tanta confianza debe depositarse en los hallazgos de una revisión sistemática necesita diferenciarse de una interpretación de los resultados de la revisión en sí misma. Esto lo veremos más adelante con el doctor Farelli, de cómo se van a extraer los datos y cómo deben de interpretarse.
No sé si existe alguna duda.